Muy buenas noches, bienvenidos a la sesión 7 de nuestra clase. Vamos a seguir trabajando todo lo que tenga que ver con la creación de nuestro anteproyecto. Recuerden que estamos trabajando en metodología de la investigación en entornos virtuales de aprendizaje. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ya en esta sesión número 7? Como ven acá estamos trabajando el anteproyecto y las guías nos indican que debemos estar leyendo entre la página 70 y la página 82 del libro, en lo cual vamos a tratar los temas de propósito, lugar y alcance de la investigación. Entonces, cuando hablamos de propósito, esto es por lo que el investigador se propone realizar con el resultado, o sea, todo el tiempo que nosotros vamos a hacer una investigación debemos tener un propósito. ¿Qué es lo que pretendemos lograr con esta? Es muy parecido a la hipótesis. Porque la hipótesis, nosotros cuando la planteamos es qué pretendemos encontrar al finalizar nuestra investigación, pero el propósito al inicio de la investigación es qué nos proponemos a encontrar. Si nosotros lo tenemos claro y bien definido desde el primer momento, no vamos a estar patinando en medio del trabajo y vamos a tener un excelente resultado. Entonces, todo investigador debe realizar un trabajo con algún objetivo. ¿Para qué se hace? Ese va a ser el propósito. Entonces, con el propósito tenemos varios tipos de investigación allí. Por ejemplo, vamos a tratar la investigación fundamental. Se le conoce como investigación básica, pura o científica. Esta investigación pura se trabaja más que todo en las ciencias matemáticas, en la química, cosas así donde es una investigación pura, donde se va a encontrar cosas que realmente no existen. El propósito de quien realiza esta clase de investigación es satisfacer su curiosidad o desarrollar una teoría mediante el descubrimiento de amplias generalizaciones o principios. Entonces, como se los digo, esto no es para cualquier tipo de investigación. La investigación pura es para encontrar algo que no existe. Viene la otra que se llama investigación aplicada, que es la que tiene por objeto modificar algo de la realidad, es decir, utilizar el conocimiento científico en algo material, modificándolo o cambiándolo. Esta investigación se dirige a la aplicación inmediata y no al desarrollo de la teoría científica. Por ejemplo, cuando nosotros estamos utilizando un elemento para poder, para poder para poder plantear nuestras propias teorías. Eh, Cuando vayamos a hacer una investigación aplicada, podemos irnos, digamos, a un río y en la investigación aplicada podemos estar estudiando la velocidad del agua en determinadas temporadas o en determinado tiempo o con determinado clima. Porque cuando se dice es aplicada, se hace sobre un experimento en específico. Por el lugar. Quiere decir que hay varios lugares donde se puede realizar la investigación y esta puede ser bibliográfica, de laboratorio o de campo. Cuando hablamos de una investigación bibliográfica, tengamos mucho cuidado que este tipo de investigación no es que sea muy bien vista, puesto que esta se realiza más que todo es en bibliotecas. Todo lo que nosotros consultamos en bibliotecas es la que se considera bibliográfica. Entonces, no es muy bien vista porque las personas no hacen de campo, no hacen un trabajo de exploración. Solamente toman la información que ya está plasmada y la replantean en un contexto en específico, pero entonces es una investigación que no sale de la biblioteca. Entonces, como dice el texto, esto es investigar en los mismos libros para obtener un nuevo resultado. Entonces, para obtener un nuevo análisis. Pero podemos tener la investigación de laboratorio. Cuando hablamos de investigación de laboratorio nos dice que hay investigaciones que no se pueden hacer sino en un laboratorio. En la actualidad muchos están equipados con modernos instrumentos de precisión de manera que pueda permitir esas nuevas investigaciones. Cuando hablamos de laboratorio es algo experimental, donde nosotros estamos haciendo todo el tiempo cosas
Nos equivocamos buscando nuevos resultados hasta que algo nos salga bien. De todos modos, el experimentar es lo que nos lleva generalmente al conocimiento. En laboratorio, nosotros tuvimos algo en el laboratorio cuando estuvimos en el colegio, que generalmente fue uno de los primeros comienzos que nos dieron de investigación, cuando nos pidieron sembrar una semillita de frijol, del maíz, y nos decían que todos los días teníamos que sentarnos a empezar a redactar. Ese también es de observación. Pero eso es como un laboratorio donde nosotros experimentábamos porque teníamos que mirar el grosor, si las raíces se engrosaban, cuánto habían crecido, si las hojas cambiaron, qué pasaba si estaba en la luz, qué pasaba si estaba en la oscuridad. Entonces, de laboratorio es cuando nosotros estamos estudiando cosas que no conocemos o podemos de laboratorio. Como dice, hay laboratorios para estudiar los astros, en cuyo caso se denomina observatorio astronómico. Podemos utilizar laboratorio para estudiar química. Entonces, nosotros podemos utilizar laboratorio para hacer muchas cosas. Laboratorio es experimental. Tenemos también la investigación de campo. La investigación de campo es una de las más enriquecedoras para nosotros cuando estamos investigando. Ustedes cuando van a realizar una investigación de campo, deben tener en cuenta que lo principal es la observación. En esta investigación que se realiza en un lugar geográfico donde se producen hechos de campo o hechos como en un jardín, en una escuela, en un hogar, la entidad social como un barrio marginal, las viviendas, digamos los centros comerciales, personas ambulantes, es donde nosotros normalmente hacemos nuestro trabajo de campo, es salir a la calle a entrevistar a la gente. Entonces, cuando estamos saliendo a la calle a entrevistar a las personas, debemos tener en cuenta dos cosas. La primera es que les vamos a hacer una entrevista para conocer la realidad de estas personas. Y tenemos que hacer en el campo, en esta investigación de campo por obligación, debemos aplicar lo que es la observación. ¿A qué me refiero? Si yo voy a entrevistar, digamos, a unas personas en específico, tengo que mirar, pensemos que fuera un panadero. Tengo que mirar también, aparte de lo que él me contesta, tengo que observar el cómo se comporta, el cómo trata a los clientes, el cómo, el cómo realmente vende los productos de sus establecimientos. Tengo que observar también el cómo crea sus productos, porque en ocasiones, mediante la observación, podemos encontrar cosas más importantes que lo que nos responden, digamos, en la entrevista. Porque en la observación, muchas veces las personas se desinhiben y no se dan cuenta que realmente están siendo observadas y son parte de una investigación, y el comportamiento de ellas es lo que más voy a tener en cuenta al momento de plantear mi investigación. Entonces eso pasa cuando hacemos la investigación de campo. Tengamos mucho cuidado con eso, porque esta es una de las más importantes, la de campo. Tenemos otra clase de investigación que es por el nivel o profundidad. Se debe tener en cuenta que para realizar investigación con un mayor o menor conocimiento científico del tema propuesto, dicho con otras palabras, para toda la investigación se requiere hacer una consulta bibliográfica, lo que se dijo ahorita, para hacer el estado del arte y el marco teórico. En algunos casos esta puede ser superficial o incompleta, por lo tanto, para otros casos se podría realizar si antes no se tiene un conocimiento científico y profundo del tema. Cuando nosotros vamos a hacer una investigación por obligación, tenemos que consultar referentes primarios y secundarios. Los primarios nosotros los obtenemos por medio de la observación y los secundarios los obtenemos en la biblioteca. Bueno, cuando nosotros estamos haciendo este tipo de investigación, como ya les había dicho, consultamos lo que se llama el estado del arte, que ese va dentro del marco teórico. ¿Qué es el estado del arte? Es investigar temas relacionados con la investigación que estoy haciendo yo. ¿A qué me refiero? Si yo voy a consultar un tema en específico, tengo que revisar, tengo que consultar cuántas personas han investigado sobre el mismo tema
y qué opinan ellos, para no estar repitiendo exactamente lo mismo. Entonces ese es un estado del arte. ¿Qué se ha investigado sobre el tema? Y en el marco teórico consultamos libros, consultamos textos, periódicos, noticieros, de todo, ya no para ver qué se ha investigado, sino cuál es la realidad de ese tema. ¿Qué teorías me soportan el tema que yo estoy planteando? ¿Qué teorías? ¿A qué me refiero? Si estoy planteando un tema, digamos, contable, necesito opiniones de contadores al respecto o contadores que ya tengan textos escritos. Tengamos en cuenta algo. Cuando se está realizando una investigación y estamos escribiendo tanto el estado del arte como el marco teórico, cualquiera de las dos, no valen para nada, absolutamente nada, mis suposiciones, mis análisis, mis sugerencias. Lo único que sirve allí es lo que dijeron los autores. Las del estado del arte, aquellos que hicieron investigaciones; en el marco teórico, solamente los que escribieron libros. Lo que yo opine y lo que yo quiera colocar allí de mi fuente, de algo mío, realmente no es valedero en una investigación, para que lo tengan en cuenta. Y como también estamos hablando de normas APA, todo lo que vamos a colocar de otras personas, cualquier pequeña idea, debe tener cita y al final del documento debe tener su referencia. Entonces, por el nivel de profundidad, tenemos una investigación exploratoria. Es en aquella que el investigador no ha conseguido la suficiente bibliografía como para comprender científicamente el problema, pero no se ha conseguido la suficiente información porque no existe ni aquí ni en otra parte. Cuando hablamos de la exploratoria es donde nosotros tenemos que buscar el porqué de las cosas. Esa exploratoria generalmente es muy bien vista, ya que es donde el investigador tiene que salir a hacer un trabajo de campo, hacer comparativos, cruces de información, la triangulación de la información, y de allí surgen nuevos planteamientos, nuevas teorías. Eso es lo más interesante que tiene la investigación exploratoria. Entonces, tengámoslo en cuenta al momento que vayamos a trabajar nuestras investigaciones. La siguiente investigación que vamos a trabajar es, dame un segundo, es la investigación por método. Está de acuerdo con el método que se va a conseguir principalmente. Pueden ser dialéctica, este tipo de investigación que se caracteriza por utilizar principios, leyes y categorías de la dialéctica como fundamentos teóricos de la investigación. Su objetivo fundamental del método dialéctico es llegar al descubrimiento y conocimiento de las leyes y de cambio de transformación que manifiestan en todos los objetos y fenómenos. Esta dialéctica generalmente es para investigaciones muy complejas de ciencias naturales, más que todo, y para experimentales. Cuando vayamos a trabajar ese tipo de investigación de matemáticas, experimentales, ciencias naturales, vamos a trabajar con mucha dialéctica. Porque esta sigue un método lógico y parte de experimentos que constituyen en hechos particulares para llegar a la formulación de una teoría interpretativa. Entonces, esas son las investigaciones que vamos a trabajar normalmente. Pero si para ustedes, cuando ustedes estén planteando esta investigación, si les parece muy poquito, muy cortico, les sugiero que en internet busquen 15 tipos de investigación y les van a aparecer 15 tipos de investigación en las cuales ustedes pueden implementar. Aquí solamente el libro les plantea estas, pero por favor les sugiero consultar en internet 15 tipos de investigación para que puedan escoger la que ustedes realmente necesitan. En el libro vamos a mirar entonces cuál es el alcance de la investigación. El alcance en la parte de la investigación va a ser exploratoria. Cuando hablamos de exploratoria es cuando nosotros vamos a salir a un campo a explorar. Vamos a hacer trabajo de campo. Vamos a salir, observar, mirar, vamos a transcribir todo lo que vemos. Eso es una investigación con alcance exploratorio, aquella que me permite llegar a los hechos mediante mi visión, mediante la escucha y demás.
Tenemos otra por al alcance que es la investigación descriptiva. La descriptiva, como les dije hace un rato, acordémonos la semillita en el colegio, que nos ponían a describir paso a paso de cómo ésta iba creciendo, cómo se iba moviendo todos los días. La argumentativa es una investigación muy teórica que con mis argumentos debo demostrar que realmente las cosas se dan por lo que es. Esta se trabaja mucho, digamos, en ciencias jurídicas, porque basado en argumentos y en explicaciones, debo demostrar que lo que pretendo investigar es o no es como realmente se quiere presentar. Entonces, esos son los temas principales que se deben tener en cuenta. Recuerden que ya nos faltan 2 semanas. Para esta semana necesito que ustedes me entreguen entonces primer avance, el primero o el segundo avance de este proyecto de investigación, del cual ustedes están viendo aquí la portada, que es el anteproyecto. Y la otra semana, si ustedes lo terminan ya de trabajar esta semana y me dicen que es el último trabajo, estamos bien. Pero si ya lo terminan de trabajar para la otra semana, muchísimo mejor, porque para la otra semana, que es la semana número 8, la construcción de los objetivos de la investigación. Pero si ustedes ya la tienen trabajada desde este momento, entonces ya habremos recorrido el 100% de nuestro camino. Espero que me escriban, por favor. Si tienen dudas e inquietudes, me escriben para poderles responder con el mayor de los gustos. Que estén muy bien, que tengan bonita noche. Hasta pronto.